nuevamente nos encontramos para seguir meditando juntos en el libro de Jeremías. Que Jeremías vivió en un mundo muy parecido al mundo que nos toca vivir hoy en día. Un mundo que está decadente, que va en declive, que se está alejando de Dios. Y aún la iglesia, como el pueblo de Dios, también estamos sufriendo por momentos esa decadencia. Jeremías, ¿te acordás? En la primera meditación vimos que fue un mensajero, pero era un mensajero que si bien traía juicio, pero al final de su mensaje había una parte de esperanza, un mensaje de esperanza que el pueblo tenía que tener. Y nosotros somos esos mensajeros que tenemos que transmitir esperanza en este mundo que vivimos. Pero también en la última vez habíamos reflexionado sobre la apostasía. ¿Te acordás que era ese abandono consciente, voluntario, predeterminado o meditado, donde dejábamos, ¿sí?, nos alejábamos de Dios? Y el mensaje que Dios le había dado a Jeremías y que nos da a nosotros hoy en día, a los cristianos, es el de volver. Jeremías tenía que decir que Dios le decía al pueblo: vuelvan a mí. Y hoy Dios nos está diciendo que volvamos a Él, volvamos a su palabra. Y en el día de hoy quiero compartir con vos el capítulo 7 de Jeremías, donde ese pueblo tenía mucha adoración externa, había mucha litúrgica en ese pueblo. Era un pueblo que iba al templo y adoraba a Dios, pero esa adoración era solamente externa, era una pantalla, era una apariencia. Mira, el capítulo 7 es todo un mensaje que Dios le da a Jeremías hasta el capítulo 10, ¿sí? Porque fíjate que el 11.1 comienza como empieza el capítulo 7.1, es decir, que Dios le da un mensaje. Quiere decir que después te invito a leer todo hasta el capítulo 10, es todo el mensaje que Dios le da a Jeremías desde el 7.1 hasta el final del capítulo 10. Pero en estos minutos nos vamos a concentrar en los primeros versículos del capítulo 7. Por lo tanto, te recomiendo que pares ahora el video y leas Jeremías 7 del 1 al 11. Te vuelvo a repetir, Jeremías 7 del 1 al 11 y después seguimos. ¿Ya leíste Jeremías 7 del 1 al 11? Te digo que lo leas porque la palabra de Dios va a ser el centro de nuestra meditación y tiene que ser siempre el centro de nuestro pensamiento como cristianos. El capítulo 7 es un capítulo muy duro, donde Dios le dice al pueblo que su adoración, en palabras sencillas, no servía para nada, que sus oraciones no servían, que sus sacrificios no bastaban, que aún la disciplina y corrección que Dios le estaba dando al pueblo tampoco servía para que ellos reflexionaran. Ellos estaban en una litúrgica, en una rutina, en un ir al templo, en un adorar, pero no había realmente un arrepentimiento interior. Realmente no había una conducta que tenían que tener como pueblo de Dios. Realmente tenían vidas no santas, no obedientes a Dios, no apartadas para Dios. Se habían olvidado de lo que tenían que hacer como pueblo. Fíjate que en primer lugar comienza los versículos y empieza el versículo 1 y dice: el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo. ¿Sí? Es decir, Dios nuevamente lo mueve a Jeremías. Dios nuevamente le da un mensaje. Y acá quiero recalcar el poder de la palabra de Dios. Los cristianos tenemos la palabra de Dios, que es la que tenemos que comunicar. En ese momento no estaba y Dios le hablaba a Jeremías, al profeta, y el profeta comunicaba lo que Dios le había dado. Nosotros hoy en día tenemos la palabra de Dios, la Biblia, la revelación, y esa es la palabra que tenemos que comunicar a los demás. Y dice el versículo 2: ponte a la entrada del templo del Señor y da a conocer allí este mensaje. Es decir, tenía que ir
a la puerta del templo. Pero Jeremías hubiera pensado como pienso yo, pensaríamos cualquiera. Mirá, Señor, me cambiaste primero la tarea, porque yo fui preparado desde chico para ser sacerdote y me mandaste a ser profeta. Y ahora, mirá dónde me mandás, a la puerta del templo, donde voy a estar expuesto ante todos, donde todos me van a ver. Donde todos me van a ver y van a poder hablar de mí, van a poder estar de acuerdo o no, porque la mayoría lo escuchó a Jeremías pero no estuvo de acuerdo, ¿sí? Tal vez esta fecha coincida justo con esas 3 veces al año donde el hombre judío tenía que ir al templo de Jerusalén, ¿no es cierto?, a llevar su sacrificio, a celebrar las fiestas. Posiblemente, por eso Dios lo manda ahí. Pero ¿a qué lugar lo manda? Lo expone. ¿Sí? Es decir, que Jeremías va, ya deja de ser ese profeta llorón para ser un profeta que realmente tenía valentía, valor. Y nosotros a veces creemos que la misión que el Señor nos manda a hacer es una misión fácil. Y no. Dios nos manda a ser valientes, a que nos arriesguemos por su palabra, a que nos arriesguemos por comunicar su mensaje, a que con valor nos presentemos ante otros y prediquemos, como Pablo le dijo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo tenemos que comunicar y hablar su palabra. ¿Sí? Y ahí lo mandó Dios, lo mandó al templo, a ese lugar donde todos lo iban a ver. ¿Sí? Iba a estar expuesto ante todos los hombres judíos que iban en ese momento, entraban al templo. ¿Cuál era el mensaje que tenía que dar? Fíjate que sigue el versículo 2 y dice, habitantes todos de Judá, que entran en estas puertas a adorar al Señor. Escuchen este mensaje, versículo 3, del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Mejoren su vida y sus obras, y yo los dejaré seguir viviendo en esta tierra. No confíen en esos que los engañan diciendo, aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor. Evidentemente en ese momento había falsos maestros, falsos profetas, falsos sacerdotes que comunicaban algo que motivaban al pueblo con palabras hermosas, con palabras que caían bien. Y hoy en día no nos está pasando igual. La palabra de Dios nos advierte que en los últimos tiempos va a haber falsos enseñadores. Aquellos que van a enseñar la palabra de Dios, no. Que van a decir media verdad y media mentira. Que van a decir aquellas cosas que al hombre le gusta y nos gusta escuchar. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Pablo escribe a Timoteo y dice que en los últimos tiempos va a haber engañadores? También. Y le dice que el creyente mismo va a estar reacio a escuchar realmente la palabra de Dios. Pero es que cuando escuchamos la palabra de Dios nos tiene que sacudir. Siempre que vamos a la palabra de Dios nos tiene algo que mostrar, que revelar, nos tiene algo que cambiar. Pero en ese momento había gente que decía lo que el pueblo le gustaba escuchar. ¿Sí? Y hacia esos va también la corrección de Dios para que el pueblo se dé cuenta. ¿Sí? Se dé cuenta. Porque esos falsos maestros en ese momento, profetas, ¿sí? Llevan a no cumplir lo que Dios decía. Porque Dios había dicho, mira, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 40, cumplan mis leyes y mis mandamientos que yo les doy en este día. Y les irá bien a ustedes y a sus descendientes, y vivirán muchos años en el país que el Señor, su Dios, les va a dar para siempre. Es decir, que lo que Dios estaba pidiendo era ir al templo o era cumplir sus leyes y sus mandamientos completos, plenos. No les estaba pidiendo Dios al pueblo solamente algo externo, un sacrificio. Estaba pidiendo realmente una vida
de obediencia a sus principios. Por eso es el llamado de Dios, que lo tenemos en este versículo 3, es un llamado a que se arrepientan. Dice, mejoren su vida y sus obras, y yo los dejaré seguir viviendo en esta tierra. Claro, si lo comparamos con Deuteronomio 4:40, fíjate que mejorar sus vidas y sus obras, ¿qué eran? Eran cumplir las leyes y los mandamientos, y Dios los iba a dejar seguir viviendo en esa tierra que Él les había prometido. Pero evidentemente ellos se habían deslizado. Evidentemente ellos se habían apartado. Se habían quedado con lo más fácil. ¿Y cuántas veces nosotros los cristianos hacemos lo mismo? Nos quedamos con lo más fácil. Nos quedamos con ir a la iglesia. Y no te quiero decir que no tenés que ir a la iglesia. Entendeme bien. Tenemos que congregarnos. Tenemos que estar en comunión unos con otros. Es necesario, es fundamental estar juntos en comunión y animarnos y participar de la cena y predicar la palabra juntos. Es necesario. Pero a veces nos quedamos con lo externo, con levantar las manos, con cantar y decirle al Señor, a Jesús que es nuestro Señor. Pero en estos momentos eso no alcanza, nunca alcanza, porque Dios lo que quiere realmente es una adoración completa, quiere en nosotros una actitud de arrepentimiento, quiere en nosotros una vida cotidiana que busque cada día ser más parecidos a Él, que podamos cada día buscar y ver qué hay en nuestra vida que a Dios no le agrada y arrepentirnos. Y como dice este pasaje, mejorar nuestra vida y nuestras obras. Apuntar a mayor santificación, a mayor santidad. No nos tenemos que quedar con lo emocional, no nos tenemos que quedar con la simple canción. Debemos volver. Tal vez nos apartamos y necesitamos escuchar las palabras que Dios le había dicho por medio del ángel a la iglesia en Éfeso, ¿te acordás? Ahí lo tenemos en Apocalipsis capítulo 2, pero tengo contra ti que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. ¿Qué tenía que hacer esa iglesia? ¿Qué tenían que hacer esos cristianos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Volver a ese primer amor. ¿Te acordás cuando lo conociste al Señor? ¿Cómo le hablabas a otros? ¿Te acordás cuando conociste al Señor? ¿Cómo predicabas? ¿Cómo repartías folletos? ¿Te acordás cuando conociste al Señor que ibas a la iglesia y te congregabas y orabas junto con los hermanos y participabas de la cena junto con los hermanos y decías, a ver, ¿cuándo hay un bautismo que me quiero bautizar? ¿Cuándo hay esto? Y tenías esa vida de devoción al Señor, esa vida de obediencia. O tal vez el ángel nos tendría que decir, como le dijo a la iglesia, ¿sí? Que en ese versículo de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que nosotros lo usamos para predicar, pero realmente está dicho a la iglesia. A una iglesia, a unos cristianos que habían dejado a Dios afuera de la iglesia. Tal vez tenían mucha litúrgica, mucha reunión, pero realmente el Señor no estaba. No había vida de santidad. Y Dios estaba afuera. Y dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Esa iglesia, esos cristianos habían dejado a Jesús afuera. Y a veces nosotros a Jesús lo tenemos el sábado y el domingo o en la reunión. Pero en la vida cotidiana, los días de semana, en el trabajo, en el estudio, en casa, lo dejamos afuera. Y estos falsos enseñadores en los tiempos de Jeremías decían, aquí está el templo del Señor, templo de Jehová. ¿Sí?
Hoy dirían, miren, vamos a la iglesia. Con ir a la iglesia alcanza, con poner el diezmo alcanza, con hablar en lenguas alcanza, con que levantes la mano alcanza, venir, recibir una oración de unción, esto te alcanza. Y Dios dice, mejoren su vida, mejoren sus obras, cambien, vivan en obediencia a mi palabra, busquen la santidad todos los días, no solamente en la reunión. ¿Por qué? Porque el Señor quiere un arrepentimiento genuino. Fíjate que sigue hablando Jeremías en el versículo 5, dice, si mejoran su vida y sus obras y son justos los unos con los otros, si no explotan a los extranjeros y a los huérfanos y a las viudas, ni matan a gente inocente en este lugar, ni dan culto a otros dioses con los que ustedes mismos se perjudicarían, yo los dejaré seguir viviendo aquí en la tierra que di para siempre a sus antepasados. ¿Qué habían dejado ellos? Habían dejado de vivir prácticamente lo que decían que creían. No estaban obedeciendo a Dios en su vida cotidiana. Dios les había dicho que tenían que atender al extranjero, al huérfano y a las viudas, y ellos estaban haciendo todo lo contrario, los explotaban. No estaban obedeciendo. Mucho templo, pero no obediencia cotidiana, no vida práctica, no santidad. Aún en el templo hacían sacrificios, ¿sí? Sacrificios. Mataban a personas con aparente aro o argumento de que era algo religioso. Y puedes ampliar este concepto en Jeremías 26, 23, que habla de asesinatos judiciales que se llevaban a cargo en Israel y que eran preparados por Joacim, el rey en ese momento. Estaban bajo idolatría, es decir, vamos al templo, pero después cotidianamente tenían sus ídolos, solamente cumplían con esos rituales de ir en esas fechas específicas. Y Dios lo que quería de ellos es un arrepentimiento genuino, que se vea, no solamente una emoción, no solamente un remordimiento, ay, hice mal esto. No, un verdadero arrepentimiento que se muestre en que mejorar su vida, sus obras, en mejorar, en cambiar. Por eso usa esta palabra tan dura más adelante Jeremías, o mejor dicho, Dios a través de Jeremías. Ustedes confían en palabras engañosas que no les sirve de nada, lo que decían los profetas. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, ofrecen incienso a Baal, dan culto a dioses con los que ustedes nada tienen que ver. Y después vienen a este templo que me está dedicado a presentarse ante mí. ¿Se creen que aquí están seguros? ¿Creen que pueden seguir haciendo estas cosas que yo no soporto? ¿Acaso piensan que este templo que me está dedicado es una cueva de ladrones? ¿Esto de cueva de ladrones te suena? Es lo que dijo Jesús. ¿Te acordás? Cuando entra al templo, Mateo 21, 13, o lo tenés en Marcos 17, 11, 17, o en Lucas 19, 46. Jesús toma estas palabras. ¿Por qué? Porque el templo, la finalidad se había completamente ido por otro lado. Ellos tenían que ir al templo a adorar a un Dios que reconocían en su vida y con sus hechos durante la semana. ¿Cómo? Tratando bien a los demás. Fíjate que del versículo 6 y 7 está hablando de que ellos tenían que mejorar su vida y sus obras en relación con los otros. ¿Por qué? Porque una de las formas que vemos o se ve que somos cristianos es también cómo nos relacionamos con los demás. Cómo nos relacionamos con los demás en lo cotidiano. Porque vos podés ir a la iglesia, podés alabar a Dios, podés decir que sos cristiano en la iglesia, pero prácticamente se ve, ¿sabes dónde? En tu relación con el otro. En cómo tratás a tu esposo, cómo tratás a tu hijo, cómo tratás a tu empleador aunque te esté pagando mal,
¿Cómo tratás a tu empleado, aunque tal vez no está cumpliendo bien la tarea por la cual le pagás? ¿Cómo tratás a tu vecino, aunque te insulta cuando sos cristiano? ¿Cómo tratás al otro? Ahí se demuestra la vida cristiana. En lo cotidiano, en las relaciones. Y es donde ellos estaban fallando. Yo me pregunto, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué me pasa a mí? Mira, podemos profundizar mucho más, pero básicamente quiero hacer algunas conclusiones sobre este pasaje. Jeremías tuvo una tarea muy difícil en un lugar muy complicado. Tarea muy difícil, llevar el mensaje que Dios le había dado, que al pueblo no le iba a gustar. Un lugar complicado, el templo, en ese día, en ese momento determinado. Hoy nosotros también tenemos un mensaje que comunicar, que el mundo y también los cristianos tienen que volver a Dios, tienen que mejorar su vida, tienen que mejorar sus obras. ¿Es un mensaje sencillo? ¿Fácil de comunicar? No, porque a la gente no le va a escuchar que está en pecado, no le va a gustar escuchar al cristiano que tiene que también arrepentirse y cambiar su forma de vivir para parecerse más al Señor Jesucristo. Y es un lugar complicado porque el mundo de hoy en día es todo placer, es todo disfrute, es todo comodidad, es todo pasarla bien. Y si tenés que cambiar algo por obedecer al Señor, va a ser complicado. Pero es el mensaje que tenemos que dar y en el tiempo que el Señor nos está poniendo para vivir. Otra conclusión que quiero sacar de este pasaje es que el pueblo de Israel escogió un lugar, pero se olvidó de una persona. Escogió que tenía que ir al templo, pero se había olvidado verdaderamente del Señor, de Jehová, del Adonai, del que da órdenes y quiere que se lo obedezca, de aquel que nos bendice cuando le obedecemos, pero también recibimos maldición y nos vamos fuera de su cobertura cuando le desobedecemos. Tal vez las palabras del profeta Isaías, que las tenemos en el capítulo 29, versículo 13, ayuden en este concepto, ¿no es cierto? Cuando el Señor le dice a Isaías, este pueblo me sirve de palabras y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinden son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Que nuestra alabanza a Dios no sea algo de memoria, no sea de rutina, no sea de costumbre, una litúrgica, ¿no es cierto? Algo que se repite, que tiene forma siempre, sino que realmente sea interior, de corazón. Que nuestra adoración a Dios sea realmente respaldada con una vida y obras que busquen cada día agradarlo más a Él. Y lo tercero que quiero dejar de conclusión es que Dios quiere que no solamente seamos oidores, ¿sí?, de su palabra. Y hoy los cristianos tenemos acceso por medio de los medios de comunicación a mensajes grabados. Buscamos en internet y tenemos mensajes que podemos escuchar. Tenemos mucha información. Escuchamos mucho de la palabra de Dios, pero que poco vivimos. Y lo que Dios le demandaba al pueblo es que tenían que mejorar su vida y sus obras. Y hoy nosotros también tenemos que mejorar nuestra vida y nuestras obras y apuntar a vivir mayor vidas en santidad. Conocer y aplicar lo que el Señor nos dice, empezar a vivirlo, y de a poquito. Santiago 1:22 dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estaría engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo,
pero en cuanto da la vuelta, se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, en la palabra de Dios, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en todo lo que hace. Y yo quiero ser de esos últimos. Y te propongo ser de esos últimos. Que no, tal vez no mucho conocimiento de la palabra, no mucho oír. Conocer la palabra, a medida que la vamos conociendo, la vamos aplicando, la vamos viviendo. Para poder darnos cuenta cuando viene lo que es falso, como le decían al pueblo de Israel. Aquí está el templo, vamos al templo, vamos al templo. Al conocer la palabra vamos a dar cuenta cuando hay engaño y vamos a poder mejorar nuestra manera de vivir y nuestras obras. Que eso es realmente lo que tenemos que hacer los cristianos. Es lo que el mundo quiere ver. ¿Para qué? Para que a través de nuestros cambios, en nuestra forma de vivir y en nuestras obras, el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. El cristiano también debe de vivir en arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente para el momento en el que nos convertimos a Él. Nuestra vida debe dar cotidianamente fruto de arrepentimiento. Los frutos de arrepentimiento es lo que verdaderamente muestran que nuestra vida es una vida de arrepentimiento, de cambio de manera de pensar y cambio de manera de vivir. Es lo que le estaba exigiendo Dios al pueblo a través del mensaje de Jeremías y es lo que nos está exigiendo hoy a nosotros, a mí y a vos. Dios, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, pero que tenemos que llevar un mensaje que no les va a gustar oír, pero que es un mensaje que tenemos que también nosotros vivirlo, mejorar nuestra manera de vivir y nuestras obras. Oramos. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por la vida de Jeremías y porque él con todo valor fue ahí a la puerta del templo a anunciar la palabra que vos le habías dado para el pueblo. Señor, ayúdanos para que podamos también comunicar en este tiempo tan difícil tu palabra a aquellos que nos rodean. Padre, ayúdanos realmente a mejorar nuestra vida y nuestras obras. Padre, realmente ayúdanos a no dejarnos engañar con aquellos falsos profetas, falsos maestros, que dicen cosas que nos suenan lindas y que nos agradan, pero que no nos llevan a vivir de acuerdo a tu voluntad. Padre, ayúdanos a cambiar nuestra manera de vivir, a buscar vivir cada día más en santidad, en especial en el trato con aquellos que nos rodean. Y Señor, todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Al final de este video hay un número de celular, hay un correo electrónico donde nos puedes escribir y te vamos a contestar a la brevedad.